Bueno, Pablo, hablemos de la película animada más esperada del año. No se me ocurre ninguna otra que probablemente tenga tanto hype como esta. Ya de Bien. entrada empezó muy bien en taquilla. Es nada más y nada menos que Zootopia 2. Y para celebrar y hacer esta reseña, vamos a hacer un agradecimiento muy especial a Turbana, que llega como patrocinador de la cuenta, para invitarnos a comernos un buen snack mientras vemos pelis en casa. Y qué mejor que platanitos o yucas. Lo difícil es elegir qué sabor. ¿Tú por cuál te vas? Para esta conversa, yo me voy con los chipsitos de yuca. Esa está buena elección. Yo ¿Tú sí cuáles te vas? no me puedo perder este chile dulce. Tremendo. Ya no puedes cambiar de opción. Mira. Bueno, tremendo. Los encuentran en todos los éxitos y carullas a nivel nacional o en Rappi y Rappi Turbo. Dicho eso, vamos a la carne, vamos a la conversación, vamos a Zootopia 2. Yo siempre he querido hacer esto. Buenísimos. Con Zootopia uno sabe a qué está yendo, ¿verdad? La primera fue muy original. Ese ingenio, ese humor alrededor del reino animal, en verdad es algo que uno admira de esos escritores, o sea, de esos humoristas, porque como personifican a cada especie y los giros que hacen, es muy gracioso. Entonces yo creo que cuando fuimos ambos, íbamos con muy buena mentalidad, con mucha expectativa, y siento que no decepcionó para nada. Siempre va a ocurrir lo mismo con la segunda película de cualquier serie, y es que ya el componente de originalidad pues ya se perdió, ¿cierto? Ya uno sabe más o menos a lo que va, ya uno sabe que va a ser humor alrededor de animales, pero sigue siendo muy original, muy ingeniosa. Sin duda traen este elemento de trabajo en equipo, que me pareció bonito, que me pareció importante, y un elemento muy valioso es cómo trabajan la pareja, Judy Hopps y Nick Wilde, que son el zorro y pues la conejita, que es algo muy trascendental, que realmente se me hace que tiene ese valor, esa trascendencia que uno se espera de Disney y que uno experimentó con Pixar muchas veces, que no era simplemente la diversión, lo visual, pero que siempre tenían esa temática más profunda, más reflexiva. Entonces, que tuviera eso dentro de la película y unos giros inesperados, que obviamente no se los vamos a comentar, se me hizo muy entretenida, un gran éxito, una gran inversión del tiempo en cine. ¿Tú qué piensas? Sin duda alguna, me gustó, invito a verla. Es una película que vale la pena. Creo que cualquier niño se entretendría demasiado viendo esta película. Agradezco enormemente, así nos haya tocado trasnochar, haberla podido ver en idioma original. El casting de voces es increíble. Agradezco no haberme la visto doblada por Luisa Fernanda W. Ok. Pero, pues, no es por echarle tierra, pero no joda, no. Pero Eso no. sabes que yo en películas infantiles casi que me quedé, mientras la veía, me preguntaba cómo iba a ser en español y quedé con la curiosidad. Porque en mi experiencia, yo me vi las películas infantiles y Pixar en español. Entonces, para mí, asociar infancia con español es importante. Sabes que eso lo pensé fue viendo la película, pero tú claramente no. Ahora, no, yo para nada. Entonces, pero esta es una película con muchos chistes dentro del lenguaje Sin que duda. tienen, es como lo que se llama como asociaciones a chistes de temas de animales, ¿cierto? O sea, el lenguaje como tal está construido para hacer alusión a elementos del cuerpo del animal, de características biológicas. Y no sé cómo logran para traducir ese humor a español. De acuerdo. Y cuánto de ese humor se pierde, ¿cierto? Pues, pero entiendo que mucha gente pues, que realmente no puede llegar ni siquiera a captarlo. Y sabes que hasta yo, o sea, a mí, aunque viví en Estados Unidos y el inglés es bueno, creo que en una película de esa naturaleza no está tan relajadito y como tan desprevenido y no está comiendo crispeticas, que hace muy poco esfuerzo, por lo menos yo no hago ningún esfuerzo en estar muy concentrado. Entonces casi que el idioma, si hablan rápido o si es un poquito enredado, hasta me puedo llegar a perder, para serte honesto. En una película de esas me pasa eso. Para que establezcamos, para tratar de hacerlo de la forma más fácil de explicarlo, Judy Hopps, el apellido es Hop de saltarín, ¿cierto? Y que es una coneja. Y Nick Wilde de salvaje, ¿cierto? Que hace una alusión a la característica de su personalidad. Así es toda la película constantemente.
con ese tipo como de guiños o de, digamos, como de easter eggs, que tiene easter eggs también de Disney, de películas de Disney, Que es anteriores. buenísimo. Hay unos muy finos, el humor es muy bueno, yo me reí mucho durante la película. Comparemos la 1 con la 2. Ok. A mí me gustó más la 1. Me gusta más la 1 hasta en la canción de Shakira. Ok. La canción de Shakira me parece buenísima. La de la segunda es entretenida, pero no, la primera me pareció muy buena. De acuerdo. ¿Qué me pasa? Si yo te explico yo te explico que la primera se trata. Yo soy capaz de explicarte de qué se trata la Zootopia 1 muy fácil. Soy capaz de explicarte que básicamente hay animales grandes y hay animales pequeños. Es una convivencia de todo el universo animal, donde los grandes están volviendo salvajes. Es un misterio que está pasando. Eso se trata. Sí, tal cual. ¿De qué se trata la 2? Es mucho más complejo explicarla. Aunque sabes que me gustaría hacer el intento, porque uno Dale. diría, de acuerdo contigo, aquí es como una versión extendida de lo que es la 1, solamente que en vez de grandes y pequeños, están varios ecosistemas, que son diferentes reinos animales de diferentes ecosistemas, y como uno de ellos es muy dominante y se quiere apropiar de los demás, entonces se quiere expandir. Ese fue un componente interesante, sin embargo, cuando ellos mencionaban que son animales muy territoriales y ellos, por ser territoriales, se querían comer espacio de los otros ecosistemas, pero sin duda uno ya mete ecosistema y ya se complicó la explicación, porque es mucho más fácil decir Sí, grandes y pequeños. Sí, o sea, Pero explíquele a un niño chiquito que trata esta Exacto, película. no, complejo. Es más, hay un ecosistema, hay como un universo, un hábitat Exacto, que está tratando de expandirse. Y además que aquí volvemos a lo mismo. Todo el cine es político. Esta película es muy política. Supremamente. Porque aquí creo que hubo una contención constante de la película de mantener muy a la raya la crítica que plantea de segregación social y de minorías, Ok. ¿cierto? Como de desplazamiento de minorías, de Zootopia. Entonces, como ese es un tema tan relevante hoy en Estados Unidos, 100%. yo sentí que se fueron muy delicados en tocar esa línea y se fueron más por el humor. Interesante. Entonces, como que la película no terminó siendo tan trascendente como pudo haber sido. Pero tú crees Sin que... haber perdido la magia de una gran película animada. Solo que para niños, de pronto, creo que en mi percepción el nivel es justo, porque me temo que para niños ya hubiera sido medio traumático, porque de acuerdo contigo en que uno puede visualizar ese componente político, y en particular hay otra situación en la que hay una raza que ha sido segregada y que públicamente ha sido declarada Unas como especies. una especie, perdón, Unas especies. unas especies han sido segregadas y han sido calificadas como salvajes, como violentas, que hasta ahí llego para no hacer spoilers, y de pronto eso no es así, que es muy comparable con la política tal cual como es americana, pero me temo que si le hubieran hecho más explícito, ya se hubiera vuelto casi que un show, así que, ¿cómo decirlo? No sé, algo netamente ¿Sabes político, ¿no cómo crees? creo que lo hubieran podido hacer mejor? ¿Cómo? Mostrando más la humanidad y la bondad de los segregados y de las minorías. Ok. Creo que eso se quedó muy en un humor muy básico y muy sencillo y tuvieron muy poco tiempo en pantalla. Ok. Excepto por un personaje en particular que es es como el Sí. nuevo protagonista De acuerdo. de la película. Ya te entiendo. Pero nunca hubo Ok. la película no nos permite nunca entrar a generar empatía por esas Ya. especies y entenderlas no como se entienden hoy en la sociedad, como que dan miedo, ¿cierto? Y que entiendo. dan asco, Es verdad, dan lo que miedo. dices es verdad. No, la película no nos Tienes lleva a razón. eso. La película Sí, tal cual, solamente es ese protagonista, nunca hablan de la especie segregada como tal, eso sí es muy cierto. En ese sentido, sí, de acuerdo contigo, ese componente creo que hubiera sido valioso, sin ya hacerlo más explícito de fronteras, no sé, o como de inmigración ilegal de especies, porque si meten esa expresión yo creo que ya es hijuepucha, pues la actualidad, pero lo que mencionas a ese nivel sí creo que hubiera contribuido a tener una mejor percepción y hacerlo un poquito más impactante y Pues, trascendental. Estamos hablando de la antropomorfización y humanización de los animales. Es que es al punto tal de que el desarrollo de los personajes como de los protagonistas no solamente están hechos para que
nos caigan bien, sino para que nos parezcan atractivos. Sí, ¿Cierto? es Es muy verdad. extraño. Hay unas escenas en las que usted dice que cuerpo el de Judy Hopps. Ah. Pues, o sea, no, ya lo viene, es que... Y Ok. el mismo Nick... ajá, sí. Ya sabemos que y Nick no Wilde... llevarlo a un zoológico a Martín. Y Nick Wilde... y Nick Wilde también hay unas escenas en las que se ve como muy... como, ¿cómo se dice? Como... No, Carismático, es que el atractivo. mismo, pensemos en el nuevo alcalde. Pelo en pecho. Claro, Así. sí. O sea, es que están diseñados para que sean atractivos. Sí, exacto. ¿Cierto? Entonces no son- pero también tienen que agradarnos. De El acuerdo. desarrollo de sus personalidades. Entonces es ahí donde yo siento como que la película de pronto se quedó un poquito corta. Ok. No deja Ok, de ser ok. muy entretenida, no deja de ser muy buen humor, no deja de ser muy creativa. Y hay otro componente que me hizo falta, que me gustó muchísimo de de la primera película. Y es que aquí no ahondan tanto en era muy bonito en Zootopia ver cómo diseñaron la ciudad para las diferentes para para que Ya. todos los animales pudieran convivir. Las diferentes escalas eléctricas, diferentes Ah, vías. sí. Entonces, como que toda esa cantidad de elementos del diseño de la ciudad pensada para todo tipo de animales, desde una jirafa hasta un ratoncito, aquí fue muy escaso. Sí, es verdad. Aquí fue muy bien el monte. Entonces, no fue tan visible ese aspecto de diseño. Sí, no me cabía en cuenta. Sí, inclusive uno podría pensar que en gran medida se están segregando entre ellos, porque al final se ve más explícito los diferentes ecosistemas o los diferentes ambientes donde cada uno está en su tundra, en su desierto, en su selva. Pero sí, ya que lo mencionas, es verdad, no me cabía en cuenta eso. Es por ser cansón y crear una conversación. No, que es importante porque todas las películas y sobre todo Disney, y uno espera que Disney tenga ese trasfondo que lo motive a uno a hablar, a identificar elementos importantes que pudieron haber sido mejores en la perspectiva de uno. Entonces, me parece muy chévere que una película que bien podría quedarse simplemente en me divertí y ya, en verdad uno pueda pues trascenderla y escucharlos a ustedes qué tienen para decir. Y permíteme una última crítica. Las que quieras, las que quieras. El guión, en algunos escenarios, para poder volver a introducir personajes que fueron que gustaron mucho de la primera película, en esta segunda, como que el guión se sintió un poco forzado para poderlos volver a introducir. Ok. ¿Cierto? Entonces, es como que siento que es que yo sí es como un dilema, o sea, realmente se demoraron mucho en hacer esta secuela. Y curiosamente, porque me parece bien interesante porque cuando salió Zootopia 1, ese mismo año, eso pasa mucho en el cine, como que tienen dos estudios la misma idea o una muy similar al mismo tiempo. Cuando se estrenó Zootopia, se estrenó Sing, Ok. que es este música, es este como La Voz, este show sí. de La Voz reality de La Voz con animales, y se estrenó en el mismo año, y Sing es muy buena, y Sing ya lleva creo que tres No, películas, ok. o dos, creo que lleva dos. Y Zootopia apenas, después de muchos, hizo la 2, se demoraron mucho en hacerla. Bastante. Mis expectativas cinéfilas eran altas. Ok. Y quiero decir que las cumplieron en muchos aspectos, pero hay otros donde yo dije, el guión aquí, en unas escenas se siente forzado y lo hicieron así para poder mostrarnos ese personaje que fue chévere de la 1. Gran ¿Cierto? análisis, La ok. música de la 2 me gustó más la de Shakira de la 1, es un gusto personal. Súper. Y lo que te decía, pues que me parece que se contuvieron mucho a la hora de profundizar la crítica social real de la película. Excelente. Bueno, cuéntanos si te vas a ver Zootopia 2 y si tu análisis es tan profundo como el de Martín, porque realmente es apasionado por la película, me encanta. Déjanos un comentario, todos los leemos y los respondemos, un like es gratis y comparte este video si crees que le puede ser útil a otra persona para saber qué ver en cine y en plataformas. Bueno, mamén, Zootopia 2 en salas de cine. 3, 2, 1.